Hace poco más de 30 años, en ese periodo de transición entre la década de los 80 y los 90, llegaría a este barrio del norte de la capital vallecaucana una pareja. La ciudad tenía su encanto, algo que atrajo a gente de muchas otras partes. Sin embargo, una gran cantidad de los que llegaban provenían de las montañas y las regiones que nos rodean. Ellos, a diferencia de los demás, no eran atraídos aquí. Eran más bien desplazados. Llegaban acá porque no tenían otro lugar a donde ir, pues mientras muchos disfrutaban de lo que Cali tenía para ofrecerles, otros, por el contrario, vivían una verdadera pesadilla a manos de grupos armados, llámense guerrilla, paracos o narcos. Así empieza la historia de Olga y Simón. Ellos provenían del departamento del Cauca, de una pequeña comunidad perdida, escondida entre las montañas. Se habrían conocido de toda la vida. Fue un amor que nació desde la más tierna infancia, entre dos niños que jugaban, y fue floreciendo hasta que ambos crecieron y empezaron una vida juntos. Aún con lo poco que tenían eran felices, pero esa felicidad se fue apagando cuando la maldad del hombre llegó a las montañas del Cauca. Los enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla fueron solo el principio de esto, pues poco a poco, aquellas comunidades y pueblitos sin nombre se los fue tragando la violencia. Familias enteras despojadas de sus tierras eran ejecutadas o desaparecidas, y los que tenían suerte, entre comillas, lograban escapar antes de que un día no pudiesen hacerlo más. Pero muchos perecieron bajo el fuego. Un día Olga salió junto a las mujeres con rumbo a los cafetales a trabajar. Ya estaba terminando su jornada y alistaba su canasto para volver a su rancho, cuando escucharon los disparos de varios fusiles que venían de las laderas. Desde ahí, veía con horror y desconcierto las humaradas que se alzaban sobre las montañas del frente. Aquellos pequeños pueblos ardían, y el viento traía consigo los gritos de aquellas comunidades de campesinos e indígenas que estaban siendo acribillados sin compasión. Y aquel atardecer fue el más rojo de todos, según palabras de la propia Olga. Todas las mujeres se apresuraron a regresar a sus hogares. Algunas, en medio del desespero, tomaron a sus hijos aún pequeños, algunos incluso de pocos días de nacidos, y asimismo se adentraron en los bosques, mientras que otras familias intentaron mantener la calma y se quedaron en su casa, con la esperanza de que quizá el ejército los ayudaría, que la batalla nunca llegaría a esa zona. Algunos pocos hombres, los más valientes y los jóvenes que sabían pelear, se armaron con escopetas, picos y azadones y montaron guardia escondidos entre el campo. Luego de algunas noches en vela, el fuego finalmente cesó. Uno de los jornaleros observaba con la mirilla de su rifle hacia la parte más baja de la montaña, y allá en el valle veía los cuerpos a un lado del río. Aquel era el precio de la guerra. Todo parecía haber terminado, hasta que esa misma madrugada, el compás de botas marchando en la oscuridad los despertó. Se aproximaban a ellos un numeroso grupo de hombres armados cuyo uniforme no reconocían, pero sabían perfectamente que ese no era el ejército. De repente, de entre la hierba, un viejo indio campesino salió con machete en mano, gritando que si iba a morir, moriría defendiendo su tierra, la tierra de su padre y de los mayores que vinieron antes de él. Y abalanzándose sobre uno de esos hombres, le acertó un golpe con el filo en toda la cara, solo para ser sometido al instante por otros dos soldados, mientras que un tercero se acercó a él. Y este introdujo el cañón del fusil en su boca. Y ahí empezó la matanza. Simón veía todo desde la distancia, con lágrimas en sus ojos, con el corazón en la garganta y sin poder moverse. ¿Y quién lo puede culpar? Cuando ves a tus amigos, a las personas que quieres, ser acribillados a tiros frente a ti, cualquiera hablaría.
Alguien entonces lo empezó a sacudir bruscamente. Era su compadre el que lo estaba arrastrando de vuelta a la comunidad mientras le gritaba que corriera a casa, que debían sacar a las mujeres, los niños, los viejos, los enfermos, a todos mientras aún podían. Después de todo sabían que no había manera de ganar esa pelea. Los que se habían quedado a luchar lo hacían para que unos pocos tuvieran al menos un chance de sobrevivir. Simón sentía las balas estallándole a un lado de los pies mientras corría. Escuchaba el grito de sus amigos, sus llantos. El tiempo se les acababa y gritando entraron al pueblo advirtiendo a todos que huyeran. Pero detrás de ellos le siguieron esos hombres. Como pudo, Simón reunió fuerzas y se abrió paso entre aquella carnicería hasta llegar a su rancho. Tomó a su mujer del brazo, la sacó de la cama, y ella, al verlo tan alterado, supo de inmediato lo que estaba ocurriendo, y así en un costal de lona metieron lo poquito que tenían. Mientras empacaban, aquella hermosa comunidad donde habían nacido había empezado a arder como tantas otras. Planeaban huir entre los cafetales, pero ahí ya estaban esos hombres. Simón cubrió los ojos de Olga para que no viera cómo caían los cuerpos, cómo los remataban. Y así él la fue guiando por el sendero que llevaba a la falda de la montaña, aquel por donde solían caminar cuando recién se estaban enamorando. Luego de caminar un rato encontraron a un costado una pequeña cueva formada por la erosión donde se escondieron por el resto de la noche. Cuando el sol estaba saliendo, Simón se despertó y salió de la cueva a revisar que no hubiesen moros en la costa. Ahí pudo distinguir en la lejanía, más allá de la cordillera, al grupo de soldados esos que parecían retirarse. Detrás de ellos iba también un grupo de personas, prisioneros al parecer. Despertó a Olga y le dijo que volvería a la comunidad, pues quería confirmar si al igual que ellos algunos de sus amigos habrían sobrevivido, si de casualidad había alguien aún ahí que necesitase ayuda. Y aunque Olga se opuso al principio, al pensar nuevamente en las mujeres, en los niños, finalmente aceptó. Pero cuando Simón llegó nuevamente a donde estaba su comunidad, lo único que encontró fue destrucción, desolación, muerte. Todas esas chocitas reducidas a cenizas. El aire olía a sangre y pólvora. Y una fila de cuerpos, tanto de niños, hombres y mujeres, yacían boca abajo en el barro. Recostado contra un muro había un hombre moribundo al que Simón intentó socorrer. Abraham era su nombre. Le pidió un poco de agua y entonces él sacó de su morral una botellita de plástico y, levantando con cuidado la cabeza de aquel pobre hombre, le dio unos cuantos sorbos. Quizá no lo podía salvar, pero por lo menos no lo dejaría solo en sus últimos momentos. Ya agonizando y con la poca fuerza que le quedaba, Abraham tomó la mano de Simón. Estaba helado. Ya se acercaba su hora. Veía con miedo por sobre los hombros de Simón como si alguien más estuviese ahí con ellos. Y entonces pronunció sus últimas palabras. Ya veo que no hay paz para quien solo ha conocido la guerra. A donde va un hombre roto, la desgracia siempre lo sigue. Porque estamos marcados. Estamos malditos. Sin Dios, sin tierras, sin nada. Hubo algo de silencio. Y luego Simón tomó su pañuelo y con él cubrió el rostro de Abraham. Atrás de él, un grupo de gallinazos empezaban a rondar los cadáveres. Los quiso espantar tirándoles piedras, corriendo hacia ellos y pateando el aire y tirando puños en varias direcciones hasta que se dejó caer al suelo y solo empezó a llorar desconsoladamente.
pero luego escuchó el chirrido de una de esas aves de rapiña que le hizo levantar su cabeza. Frente a él había uno que era mucho más grande que los demás, y aunque intentó ahuyentarlo, este ni siquiera se inmutó. Parecía desafiarlo, parecía burlarse de su tristeza y su dolor. Simón fue a recoger otra piedra cuando se percató que también habían algunos cuerpos que pertenecían a esos soldados, por lo que quizá volverían para llevárselos. Al caer en cuenta de esto, supo que era peligroso quedarse ahí más tiempo, así que volvió con Olga, quien al verlo tan afectado lo sostuvo en sus brazos y echándose el costal al hombro, comenzaron su descenso por la montaña hacia el valle. Esa misma noche, mientras atravesaban el monte a oscuras, con sus pies ya magullados, ambos podían oír aún los gritos y lamentos en lo alto de aquellas montañas, pero no se escuchaba ningún disparo. Era como si sus almas ahora hubiesen quedado ahí, condenadas a repetir su muerte una y otra vez hasta el final de los tiempos, como muchos otros fantasmas que rondaban esas partes. Solo que estos eran sus amigos, familiares y conocidos, no una leyenda más. Mientras caminaban por la orilla del río, las ramas de los árboles a su costado empezaron a crujir. Simón alzó la vista y vio en una de las copas aquel gallinazo de gran tamaño que lo observaba alejarse. «Mira, mira», le dijo a Olga, quien se dio la vuelta y miró hacia donde Simón apuntaba. Él estaba esta mañana ahí, en la montaña. Creo que me sigue. Olga se persignó de inmediato y luego también le hizo la señal de la cruz a él. Son de mal agüero. Esas aves siempre anuncian la muerte. Posiblemente aún no nos hemos librado de eso. Posiblemente aún haya gente por aquí, así que mejor sigamos. No nos paremos por nada del mundo, no hasta que lleguemos al pueblo más cercano, le dijo ella. Así que ambos le dieron la espalda al animal y continuaron su camino mientras escuchaban el aleteo alejándose tras de ellos. Durante 2 días enteros estuvieron vagando, escondiéndose de los animales y de la guerrilla. Y cuando creían que estaban perdidos, una madrugada llegaron a una casita a las afueras de un municipio llamado Rosas. La vieron desde lejos. Vieron la luz de una vela que alumbraba desde la ventana. Tocaron a la puerta, desesperados, hambrientos y con frío. Y ahí, una viejita que parecía vivir sola se compadeció al verlos sucios y agotados. Les dio un plato de comida, les permitió darse un baño y les tendió unas cobijas en el piso, dejándoles pasar la noche ahí, pues al igual que ellos y muchos otros, en algún punto de su longeva vida también había tenido que dejarlo todo atrás. Olga fue la primera en ceder ante el cansancio, aunque Simón por otra parte no lograba conciliar el sueño, así que salió un momento al patio. Allí estaba la anciana fumando un tabaco, y antes de que él pudiera decir algo, ella se dirigió a él. A mi edad se duerme muy poco, mijo, y los fantasmas del pasado tampoco ayudan. Lo sé. Toda esta muerte, esta violencia innecesaria, la verdad no sé qué tanto pueda soportar. No sé qué tan fuerte pueda ser para ella, respondió Simón. La anciana se acercó a él. Lo miraba con el mismo dolor que una madre mira a un hijo cuando sufre, con benevolencia, con algo de pena. Y tomando el rostro de Simón entre sus delicadas manos, le dijo: «Y eso que apenas estás empezando, mi niño. Aún te falta mucho por sufrir, mucho por soportar.
cada golpe que te dará la vida te arrebatará un pedacito de la tuya. Así está escrito y así será. Así es para todos. La anciana acarició su hombro y volvió a entrar a la casa. Simón se quedó un rato más pensando en aquellas palabras. En su mente, ella era la voz de la experiencia de una vida tormentosa y cargada de tristeza como la que ahora estaban viviendo él y Olga. Volvió al cambuche donde abrazó a su amada y se fue quedando dormido. Cuando abrió los ojos, Olga ya estaba levantada. Se encontraba ayudándole a la señora a preparar el tinto, a poner el pan en esa mesita hecha de guaduas donde se sentaron los tres a desayunar. Pero la anciana no probó bocado alguno. Solo los vio comer con una sonrisa y con ese aura maternal que la rodeaba. Olga comentó lo agradecida que estaba y lo feliz que la hacía al saber que aún en medio de toda la crueldad que los rodeaba, de todo lo malo que habían pasado, aún en esa situación habían ángeles entre ellos, a lo que la anciana sonrió. Ya habiendo terminado de desayunar, la pareja se preparaba para el último trayecto. Estaban a una media hora de Rosas, de ahí tomarían un bus para Cali, donde vivía un pariente de Simón que hace ya años no veía. Pero antes de partir, la anciana llamó a Olga a un lado y en su mano puso una bolsita de terciopelo negra. Un regalo para ti. Es poco, pero es lo mínimo que puedo hacer por ustedes ahorita que empieza lo más difícil. Nunca lo vendas, pues te protegerá. Solo te imploro que pidas por mí, porque yo también pediré por ustedes. Olga estaba por abrir la bolsita, pero la anciana la detuvo. Aquí no. Es peligroso. Más adelante, cuando llegues, puedes hacerlo. Y sonriendo, le dio la bendición a ella y a Simón también. A este último le dijo antes de partir que ahora vendría la parte más pesada y que nunca dejara sola a Olga. Ella va a necesitar de ti, pero más necesitarás tú de ella, le aclaró. Ahí ambos se despidieron y mientras seguían su camino, la anciana se quedó frente a su puerta agitando su mano. Simón entonces cayó en cuenta de que en ningún momento le había preguntado tan siquiera por su nombre, para así por lo menos enviarle alguna carta o un detalle algún día en agradecimiento. Entonces se dio la vuelta y en efecto vio que la anciana seguía de pie ahí, pero algo había cambiado. Ella ahora estaba llorando. Lloraba con sentimiento. Por sus mejillas rodaban lágrimas tan negras como el alquitrán. Una mano sostenía su pecho como si le doliera el corazón, y aquellos ojos ahora vacíos, irónicamente parecían observarlos con pena, con una profunda tristeza, mientras que con su cabeza hacía un gesto de negación. La mujer bajó el brazo con el que se estaba despidiendo, y ahorita con las dos manos en el corazón, entró nuevamente en esa casita en bareque que no tenía ventanas, ni puertas, ni techo, que ahora estaba rodeada de maleza crecida, de entre la cual sobresalía una cruz de madera blanca. Y sobre dicha cruz, Simón vio aquel gallinazo negro por última vez. Él no dijo nada. No fue capaz. Solo guardó silencio y volvió al lado de su novia, quien ahora silbaba alegremente una canción. Para cuando cayó la tarde ya estaban en la terminal. Tenían apenas los suficientes pesos para el bus, para comprar algo de pan y llegar a la casa de su pariente. Ya pronto empezarían una nueva vida en la gran ciudad. Atrás quedaría su historia,
sus planes, sus sueños, sus nombres incluso. En aquella flota habían más familias que al igual que ellos huían de la violencia, del hambre y la pobreza. Había un aire de zozobra que le generaba un nudo en la garganta a Olga mientras el bus se alejaba por la carretera, y ella solo podía pensar en la noche de la matanza. Simón estaba igual, reflectivo, observando por la ventana el verde monte que ya nunca volvería a ver, a la par que reflexionaba sobre su pasado, su presente y en especial su futuro. La imagen de sus amigos y compañeros ejecutados no era algo que se le iba a borrar tan fácilmente, pero al menos le quedaba el consuelo de que había logrado salvar lo que él más quería en el mundo. Unas cuantas sillas atrás de él podía escuchar el llanto de un niño pidiendo ver a su padre, mientras que la mujer que lo llevaba en su regazo, llorando, trataba de explicarle que papá ahora estaba con su abuelo, que si miraba por la ventana a las estrellas que allí estaban, los podría encontrar, que siempre estarían ahí cuidándolo. Simón agachó la mirada y suspiró. Miró hacia afuera, a las estrellas de las que hablaba esa mujer. Podía verse con claridad el firmamento y por un breve instante sintió paz. Puso su mano en el regazo de Olga, quien ya dormía profundamente. La arropó con una vieja manta y él también se fue quedando dormido. Entre sueños recorría ese valle hermoso donde creció. Se veía a sí mismo feliz jugando en el río junto a Olga y unos pequeños que él reconoció como sus hijos, a pesar de que no tenían ninguno. Se veían felices, como si la desgracia nunca hubiese tocado a su puerta. En un dado momento el escenario cambió. Se encontraba entre los cafetales y escuchaba a los niños reír. Corrían en varias direcciones y él, creyendo que estaban jugando aún, comenzó a correr persiguiendo sus voces. Pero las risas se apagaron, al igual que la luz del sol que brillaba sobre el campo. Ahora no encontraba a sus hijos por más que los buscaba. Corrió y corrió por aquel campo interminable hasta quedarse sin aliento, cuando en un punto reconoció la espalda de su mujer arrodillada en aquel terruño lodoso. Ella lloraba. Lloraba con un sentimiento desgarrador que le partía el alma solo de verla. Él la intentaba llamar, pero su voz se la tragaba el viento. A un costado de ella, veía que alguien yacía en el suelo, y su cuerpo entonces se movió por su cuenta, avanzando despacio hasta donde se encontraba la imagen de Olga. Entonces, vio por encima de ella al hombre que estaba tendido a sus pies, a ese que tanto lloraba. Era el mismo. Su cuerpo drenado de vida, con un hueco enorme en su pecho como si hubiese sido comido por animales, por aves de rapiña. Olga. Olga, mi amor. Su brazo se fue estirando hasta tocar el hombro de la mujer. Flaca. Flaca, respóndeme. Flaca. Simón despertó bañado en sudor, con las manos entumecidas y con taquicardia. A su lado seguía la misma hermosa mujer de siempre, pero aún no podía sacarse esa versión monstruosa y desfigurada que había visto en sueños. Se mandó la mano al pecho como queriendo confirmar que en verdad estaba ileso, pero lo único que sentía eran sus latidos, acelerados, cada vez más fuertes. Se asomó entonces hacia la carretera,
Vio las incontables luces que adornaban el panorama y frente a ellos estaba su nuevo hogar, Cali. Al llegar a la terminal, el calor de una ciudad bulliciosa les dio la bienvenida. Se sentía la diferencia abismal entre la selva de concreto y las montañas, el ruido de gente corriendo con maletas de un lado a otro, el olor de los puestos de fritanga en la calle, extraños que se les acercaban casi amontonándoseles preguntándoles si necesitaban de un taxi. Era bastante abrumador, pero era una experiencia nueva para ellos y hasta cierto punto emocionante. Olga observaba con la misma ilusión de una niña lo que de ahora en adelante sería su vida. Aquel tumulto de almas aparentemente alegres, ganándose la vida a su manera, ya sea rebuscándoselas en un andén con un puesto de comida o en un almacén. Lejos de la violencia del monte, lejos del fuego cruzado, de las armas, de la carencia extrema. Entre el gentío apareció un hombre ya de edad que bien podría haber sido el padre de Simón, pues el parecido era innegable. Reconocieron entonces que aquel era su pariente, el viejo Camacho, como le decían todos, un señor alto y delgado que al verlos corrió hacia ellos y los abrazó. Él fue de los primeros en irse de la comunidad cuando recién empezaba el rumor de que la guerrilla se había visto por la zona años atrás, cuando ellos aún eran muy pequeños. Ocasionalmente regresaba por Navidad o Año Nuevo con algo de comida y, si la cosa iba bien, con algún detalle para Simón, quien era el nieto de su primo. Camacho nunca se casó, nunca tuvo hijos, ni siquiera tenía alguna mujer escondida por ahí. Quizá por eso quería tanto a Simón. Era el único de su estirpe que quedaba con vida, pues aparte de Olga, Simón solo tenía al viejo Camacho y viceversa. Luego de saludarse los tres, fueron caminando hacia la calle donde un pichirilo que en algún punto había sido blanco los esperaba. Acomodaron sus trastes en la parte de atrás y así se fueron los tres algo apeñuscados en el carrito de Camacho. Simón, quien iba sentado atrás, iba conversando con el viejo apoyando sus codos sobre el respaldo de ambos asientos, mientras que Olga miraba hacia la calle, deslumbrada por las luces de los billares y los puestos de sapos que recorrían toda la quinta, con su salsa sonando a todo volumen, sonrisas de oreja a oreja en los rostros de aquellos borrachos que caminaban tambaleándose yendo de chuzo en chuzo. Pero algo cambió en aquel pintoresco paisaje, cuando cruzando por la primera, vio sentada en el andén frente a un edificio a una extraña pareja. Una luz de neón color rosa alumbraba a una delgada y demacrada mujer. Tenía un rostro hermoso, inmaculado, pero en él ya se empezaba a notar el paso de los años. Su maquillaje corrido la hizo fijarse en esos ojos zarcos. Era claro que había llorado, sabrá Dios por cuánto tiempo. Tenía sangre seca en su nariz y en la esquina de su boca, la cual habría manchado su pecho y esa delgada blusa de lentejuelas que apenas la cubría. Con una mano temblorosa sostenía un cigarrillo, mientras la otra acariciaba la cabeza de un pequeño niño andrajoso sentado a su derecha, el cual seguramente no pasaba de los 6 años. A juzgar por su aspecto, su ropita sucia y sus zapatitos rotos, parecía que vivía en la calle. Este devoraba con ansias una papa rellena que sostenía con sus 2 manitos y miraba con desconfianza en todas las direcciones a cada persona que pasaba a su lado. El carro desaceleró mientras doblaban la esquina y Olga y la mujer se vieron por un instante. En los moretones de sus antebrazos reconoció la desdicha de alguien que ha tenido una vida sufrida y llena de carencias. Y aunque eran personas completamente distintas, que habían crecido en circunstancias distintas y lugares distintos, aún así, Olga podía verse a sí misma en ella y le dio la impresión de que esa mujer sintió lo mismo. 2 mundos muy opuestos, pero que aún así guardan muchos paralelismos. Aquí también se vivía la violencia. Una que las noticias no cubre porque a quién le importa si muere una prostituta más o un niño más de la calle. Al igual que todos los que murieron ese día en el valle, para el resto del país, todos eran invisibles. Una estadística más. Ahí comprendió la cruda realidad, que la sucursal del cielo también tenía sus demonios,
y muchos de estos eran de carne y hueso. Hubo silencio hasta que llegaron a la casa en la isla. Ahí, en los límites de Camilo Torres, Camacho habría construido una casita con apenas lo necesario. La pareja se acomodaría en un cuartito de atrás que aún seguía en obra gris, y en una vieja colchoneta tendida en el piso se dejaron caer los dos. El viejo les dio entonces las buenas noches y se retiró a su pieza, no sin antes disculparse por lo poco y lo humilde que era su casa. Pero tanto Olga como Simón estaban más que agradecidos con él. Le dijeron que no se preocupara por eso. Lo importante es que estaban vivos en primer lugar, que por lo menos tenían salud, donde dormir y algo que comer, así fuese un arroz con huevo o una aguapanela o un pedazo de pan. Todo lo poco se hace mucho cuando tienes el amparo de un ángel como Camacho, así lo expresó Olga. Unas cuantas gotas de lluvia chocaban contra el techo de Eternit, y en cuestión de segundos, aquel chubasco se convirtió en diluvio. Ella no dejaba de pensar en la mujer y el niño. Seguirían en la lluvia, tendrían dónde dormir, tendrán algo más que comer. Estaba tan sumida en sus pensamientos que se asustó cuando él la sacudió sujetándole el hombro. Llevaba un rato tratando de llamar su atención. Estaba sentado con la espalda en la pared y en su mano sostenía la bolsita de terciopelo que esa generosa anciana les había obsequiado. Perdona, no quería andar de metido. Fui a buscar un buzo limpio cuando se cayó y pues, mira, dijo Simón acercándole la mano al rostro. De entre la bolsita sobresalía algo que brillaba. Era una argolla de oro hecha a la medida exacta del dedo anular de Olga. En el interior tenía un grabado que el tiempo se había encargado de borrar casi en su totalidad. Lo único que se podía leer eran 4 cifras: 2, 3, 2, 3. Los dos vieron ese valioso obsequio con incredulidad, pero también con algo de gozo. Simón estaba a punto de sugerir que lo empeñaran, así el dinero los ayudaría por lo menos en esos primeros días mientras salía a buscar trabajo, pero entonces recordó lo que la mujer le había dicho a Olga. Recordó lo que vio esa vez, cuando se despidieron. Los gallinazos negros, esos agüeros que se fue encontrando a lo largo del camino, y prefirió callar. Tomó entonces un pedazo de piola que encontró entre los chécheres del pequeño cuarto e improvisó un collar con la argolla. Argumentó que no era prudente que Olga llevase el anillo puesto a todas partes, pues es pedir a gritos que te roben. Y tenía razón. Le dijo que lo escondiera bien bajo sus ropas, que lo tuviera siempre cerca al pecho. Eso le aclaró dándole un beso en la frente, y Olga, contenta, le respondió el cariño. Eran pasadas las 6 de la mañana cuando un gallo despertó a Simón. Camacho ya se encontraba de pie, vestido y arreglado para irse a trabajar. Ayudaba en una vulcanizadora y ocasionalmente también lo buscaban para hacer reparos aquí y allá. Al igual que muchos, le tocaba picotear para ganarse el pan, y Simón lo sabía. Por eso, al ver que ya estaba listo, le pidió de favor que lo esperase. Se duchó rápido y salió con el viejo a ver qué lograba conseguir por ahí. Le dejó una nota a Olga de que regresaría al mediodía y ambos salieron hacia la quinta. Ahí Camacho le explicó a unos compañeros y clientes regulares, entre ellos taxistas y camioneros, sobre la situación de su pariente. Y en un acto solidario, algunos ofrecieron sus carros para que él los lavara. Y así es como Simón logró hacerse con unos pocos pesos ese día y regresó contento a casa. Tenía una remesa para la semana y lo que sobró se lo dio a guardar a Olga. Así pasó el primer mes. Él lavando carros y haciendo mandados, ella ayudándole a una vecina que había montado un pequeño taller de costura en la salita de su casa, y ya para el segundo mes habrían reunido entre los dos lo suficiente para pasarse a un lugar más amplio, donde tuvieran más privacidad. Por suerte, el viejo Camacho conocía mucha gente de esa zona, por lo que consiguieron un arriendo económico no muy lejos de la isla. La casa estaba situada en uno de los barrios aledaños, atrás de una iglesia y cerca de un colegio,
lo cual era mucho más tranquilo que el barrio anterior. Y aquella pequeña casa de rosa pálido sería su hogar. Ahí planeaban criar a sus hijos. Ahí planeaban hacer su vida juntos por lo menos hasta que pudieran encontrar algo propio. Y así es como en abril del 86 llegaron aquí. La primera noche que pasaron en esa casa, quizá por la emoción o por la ansiedad de estar en un lugar completamente nuevo, Olga se despertó a mitad de la noche. No dejaba de dar vueltas en la cama, por lo que decidió prepararse un café y sentarse en un sillón junto a la ventana de la sala. Corrió un poco el cristal, pues hacía calor, cuando en un dado momento el aire levantó la cortina casi en su totalidad. Afuera, el movimiento de algo que pareció deslizarse desde el otro lado de la calle hasta la reja del antejardín captó su atención. Ahí parada vio a aquella mujer, a la anciana que les había dado posada la noche de la masacre. Vio sus lágrimas negras, sus manos en posición de rezo, suplicante. Supo de inmediato al verla que ya hace tiempo había dejado este mundo. Y entonces ese sentimiento de nostalgia la sobrecogió. Se paró del sillón y caminó hasta la puerta. La abrió. Y lejos de asustarse, solamente le dijo: «No me he olvidado de ti. No pienso hacerlo. Sé que aún debo pedir por ti y prometo que lo haré. Y gracias por el regalo, aunque no entiendo por qué». La mujer levantó su dedo, apuntó a un costado y un grito reverberó en toda la casa, erizándole los vellos a Olga en el proceso. ¿Qué trataba de decirle? ¿Acaso le pedía huir? Le daba la impresión de que era eso dado el gesto. ¿Pero huir de qué? ¿De quién? Ella definitivamente no entendía nada. Mientras Olga se perdía en esas incógnitas, la mujer se echó hacia adelante y antes de que llegase a donde ella, algo pareció tragársela, como si se perdiera en el vacío, como si se tratase de una delgada neblina. Olga no volvió a la cama. Se quedó afuera esperando hasta que vio las puertas de la iglesia abrirse y se fue ella sola a cumplir su promesa. Pero algo extraño pasó ahí dentro también. Cuando intentaba prender la vela, esta sola se apagaba al instante. Lo intentó y no lo consiguió. Al final solo se hincó de rodillas y pidió por el alma de esa mujer. Pidió por Simón, por Camacho. Después de lo que habían vivido, ahora todo marchaba bien. Pero por un extraño motivo ella no podía sacudirse esa inquietud de que quizá algo malo pasaría o estaba pasando. La aparición de esa anciana significaba algo. De eso estaba segura. Pero conforme fue pasando el tiempo, fue guardando eso en un baúl de los recuerdos. Era octubre del 88 cuando conocí a Simón. Para ese tiempo la situación suya y de Olga habían mejorado bastante. Él ahora trabajaba en un taller mecánico no muy lejos del billar que solía visitar yo con frecuencia, y ella por su parte cosía y hacía remiendos o arreglos por encargo de algunas de las vecinas de por ahí. Recuerdo bien ese viernes después de un partido de fútbol que fuimos a jugar sapo. Éramos una gallada de 20 vagos sin oficio ni beneficio, entre los cuales se encontraba el viejo Camacho. Y ahí en ese bar coincidí con Simón, quien desde el primer día congenió conmigo. Apenas pasaban de las 12 ya y el trago se le había subido un poco, así que aflojó la lengua. Ahí vine a conocer su historia y la de su mujer. Todo lo que he contado hasta ahora. Al menos la primera parte, pues lo que vino después, me tocó vivirlo con ellos. No pude evitar sentir algo de pesar, de tristeza, pero nunca lástima. Eso sí que no. Eran gente echada pa'lante, guerrera como pocos, y eso le admiraba mucho a los dos.
Camacho, viendo que su sobrino, como lo llamaba, ya estaba listo para mandar a encamar, me pidió el favor de que lo ayudara de regresarlo a su casa. Y así nos fuimos los tres, como si fuésemos amigos de toda la vida, cantando por el andén al son de esa música bohemia que venía de los bares. Al llegar a la casa, la luz estaba prendida. Olga salió a recibirnos y, aunque se notaba lo preocupada, no le hizo ningún reproche a Simón. Él rara vez tomaba. De hecho, nunca lo había visto borracho, pero dada la dicha que se vivía en el momento, lo dejó pasar. El viejo entró a tumbarse en un sillón y a los pocos segundos ya estaba roncando. Y yo estaba por irme, cuando Olga llegó con una taza de tinto. «Pa' que se le pase la juma», dijo riéndose y dándome las gracias por traer a su marido a casa con bien. Y tengo muy grabado el recuerdo de esa noche. Entro en detalles porque lo atesoro mucho. La risa de ambos, sus miradas llenas de esperanza, de ilusión. Y es que es así como quiero recordarlos. No como los vi después, cuando esa mujer llegó a sus vidas, la Dama Blanca. Habían pasado ya 2 años desde que nos conocimos, cuando estalló una crisis. El taller donde trabajaba Simón tuvo que cerrar porque el dueño, al parecer, habría hecho algún torcido con gente de mala calaña. Tanto así que fueron a buscarlo y ahí mismo enfrente de los trabajadores, a plena luz del día, lo apuñalaron. Sobrevivió, pero tuvo que perderse, dejando a todos esos hombres a su suerte, varios de ellos cabeza de familia. Yo para ese entonces llevaba 1 año trabajando como vigilante para una empresa de seguridad, y cuando Simón me vino a buscar preocupado porque no sabía qué hacer, yo no tuve problema en referirlo, y de hecho logré conseguirle una entrevista esa misma semana. Simón era un hombre corpulento, de gran porte y hasta bien parecido, me atrevería a decir, pero lo que más resaltaba de él era su educación, lo bien portado que era. Creo que precisamente eso era el encanto, y fue lo que hizo que lo contrataran, así que el siguiente lunes ya lo veía en el mismo turno. Él estaba muy feliz, y yo compartía esa felicidad también, pues le tenía mucha estima. Lo veía como un hermano. Aunque en retrospectiva, el haberlo puesto en ese lugar de alguna manera me hace sentir culpable ahora. De no ser por mí, de no haberle conseguido ese puesto, quizá todo sería diferente. No llevaba ni los 6 meses con la empresa cuando una nueva trabajadora se sumó al personal de servicio. Era una mujer, ya entrada en sus 30, diría que quizá hasta más. Llamaba mucho la atención lo blanco de su tez, un pelo muy largo y negro, y era de aspecto frágil, casi enfermiza. No resaltaba precisamente por su belleza, pues no era tan agraciada, pero sí llamaba mucho la atención esa personalidad excéntrica y hasta intimidante que podía tener, pues cuando te veía con esos ojos negros saltones, daba hasta miedo. Algunos inquilinos de ese edificio y parte de los que ahí trabajaban la empezaron a llamar la Dama Blanca. Es un personaje cuya historia era aún más extraña que su apariencia y más ambigua. Le habría contado a una de las compañeras que provenía del Chocó. Nació en un lugar del Darién, entre Acandí y Unguía, en una selva espesa e inhóspita a los bordes de la frontera. La bautizaron como Francisca por su padre, pero ni ella misma supo qué fue de ellos o del resto de su familia. Desde pequeña resaltaba mucho más por el hecho de que los chocuanos son afrodescendientes, al menos en su gran mayoría, pero ella era totalmente lo opuesto. Aquello era lo único que se había dignado a contar, y siempre que se le hacía alguna pregunta con respecto a sus orígenes o a su vida pasada, las evadía. Pero aún más extraño era el cómo había venido a dar a esta parte del país tan alejada de su hogar. Es más,
Ni siquiera sabíamos cómo había conseguido el empleo, quién la había referido, cómo se enteró, y nadie se molestó en preguntar. Había algo en la mirada de esa tipa, en su manera de hablar, de expresarse y hasta de moverse que les daba miedo a los demás. Muchas de las compañeras ni siquiera se atrevían a acercársele, o cuando la veían la trataban de lejitos. Muchos dudaron incluso de su historia, pero tampoco le veían una razón para mentir. Un día llegué más temprano de lo normal para recibirle el turno al gallego, un amigo del barrio que trabajaba con nosotros, y sin siquiera saludarme me apuntó con un gesto, estirando los labios en dirección a donde estaba el puesto de Simón. Estaba conversando de lo más normal con Francisca. Nada raro, al menos no a simple vista. Hasta que Gallego se acercó y me susurró en un tono de broma, pero a la vez me dio la impresión de que lo decía en serio. Lo están velando. Hace rato le echó el ojo al muñeco. ¿Cómo así?, pregunté yo. Mira, la vieja es toda rara. Ayer se le acercó al finado Miguel a preguntarle por el Moncho, que de dónde era, cuántos años tenía, si tenía mujer, hijos. El finadito no le dijo nada, que él estaba sano y que si mucho lo saludaba ya. Y así se la pasó todo el berraco día. O está muy tragada, o algo trama. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, decía mi papá. Era obvio que algo quería de Simón, así que tratando de sacar a mi amigo de esa situación incómoda me acerqué. Lo saludé como si nada, pero en el preciso momento en que me paré a su lado, sentí la mirada de Francisca clavándose en mí. Por el rabillo del ojo notaba esa ira, ese claro desprecio hacia mí por haberme puesto entre ella y Simón, como si le arrebataras la presa a algún animal. Lo sentía en mi nuca, en mi garganta. La sola energía que emanaba de esa aparentemente frágil mujer me hizo sentir por un momento que me costaba respirar. Hasta que llegó un punto en el que ella como que se cansó de estar ahí y simplemente se alejó. Yo me quedé callado viendo cómo se alejaba. Nunca me había sentido así en mi vida, ni siquiera en el ejército. Era extraño y hasta cierto punto me dio miedo. Simón parecía ajeno a lo que estaba ocurriendo, así que lo llevé aparte y le dije que se andara con cuidado. Fui muy claro con él cuando le dije que no la fuera a cagar con Olga y que tuviera entre ceja y ceja a Francisca. Y él me prometió que así sería. En los próximos días después de eso, ella no se presentó a trabajar. Al parecer había pedido permiso para viajar unos días a Bagado porque una tía había enfermado y estaba muy grave. Y yo no le di tanta importancia hasta que recordé. Ella supuestamente no tenía familia. Quizá hasta mejor que ni vuelva, pensé. Pero exactamente una semana después, ella regresó de su viaje. Se le veía extrañamente alegre. En su rostro había una sonrisa maliciosa. No sé, era una carga de negatividad que se le brotaba por los poros. Y aunque ante nosotros estaba Francisca en carne y hueso, todos, sin excepción alguna, hasta Simón, notamos que había algo diferente en ella. Y ese algo no era precisamente bueno. Al día siguiente, desde su regreso, cuando llegué a la hora del almuerzo, vi que Simón traía una cara de disgusto y hasta asco, mientras revolvía con su cuchara la coca en la que Olga le empacaba la comida. ¿Qué pasó, Moncho? ¿Por qué esa cara?, pregunté. No, mira lo que me pasó. Me mandé una cucharada a la boca y el arroz, el guiso, la papa, todo está dañado. Sabe asqueroso. Y deja como un sabor a hierro y un hormigueo en la lengua que no sé describir, hasta huele mal.
dijo él. Pero el almuerzo se veía bien. Yo incluso tomé una cuchara y lo olí. Nada. Todo parecía en orden. Incluso cuando me llevé la misma cuchara a la boca, todo sabía bien. Me quedé viendo a Simón y hasta le pregunté si se sentía bien, si no estaba enfermo, y me dijo que sí. Pues no hay nada malo con la comida, hermano. Eres tú. O estás enfermo o se te cayó la lengua. Le dije yo y dejamos todo así. Pero ese mismo fenómeno, el hecho de que a Simón la comida le supiera dañada, se repitió día tras día en el trabajo. Y no solo ahí, en su casa, en el restaurante de la esquina, a donde quiera que iba, todo lo que Simón se llevaba a la boca le sabía horrible. Pero eso solo fue el principio, porque no tardó mucho para que Simón empezara a cambiar. Un día otro compañero anotó algo mal, un error muy pequeño, nada que de verdad afectara el trabajo. Pero Simón explotó de una manera que no era propia de él. Yo hasta le llamé la atención por eso, pero él también parecía genuinamente extrañado, como sorprendido de sus propias acciones. Y esa actitud solo fue empeorando. Y lamentablemente quien se llevaría la peor parte sería la pobre Olga. Él empezó a hacer cosas que antes no hacía, a reclamarle por la comida, por el dinero, a alzarle la voz sin motivo alguno, y parecía repudiarla. A esa mujer que tanto decía amar, ahora la veía con otros ojos. Eso me lo explicó ella una tarde que me pidió que pasara. Simón había salido. Ya eran varias semanas las que tenía comportándose de forma extraña, tanto en casa como en el trabajo. Cuando llegué, Olga estaba en un mar de lágrimas. Me agradeció por ir y al sentarnos en la mesa, me dijo de una a calzón quitado, como decimos nosotros, que le respondiera con la verdad. ¿Simón tiene a otra? Su pregunta fue un balde de agua fría. Él no era de esos. Al menos yo no lo veía así. Es que ya han sido varios días que sale de noche sin decirme a dónde. A veces me despierto de madrugada y al intentar abrazarlo, solo me encuentro con su lado de la cama frío, vacío. Hace 2 días volvió a ocurrir, pero esta vez cuando se paró, ya eran más de la medianoche y quise preguntarle a dónde iba, pues ni siquiera se había puesto los zapatos e iba a salir así descalzo a la calle. Cuando intenté detenerlo se puso como un loco. No me golpeó ni nada, pero su mirada estaba tan cargada de odio. Era tan agresivo que no lo reconocí. Ese que estaba frente a mí no era mi marido. Le pedí una explicación. Ni siquiera fue un reproche. Y lo que siguió fue una lluvia de insultos, de reclamos, de azotones de puertas, de cosas tirándose, que hasta los vecinos se despertaron. Durmió en la sala esa noche porque yo no lo quería ni ver. Pero algo en mí me dijo que fuera a despertarlo. Y cuando me paré a un lado, parecía murmurar el nombre de otra mujer en su sueño. No recuerdo cuál era, pero el mío definitivamente no era. Sus lágrimas no dejaban de caer en la taza de café que sostenía con ambas manos. Yo me sentía impotente, con rabia, pues en ese tiempo que llevábamos de amistad los tres, había aprendido mucho a quererlos a ambos como si fueran mi propia sangre. Y le prometí a Olga que hablaría seriamente con él. Que lo que sea que estuviese pasando se solucionaría, pero que no se preocupara. Salí como una bala, enojado, y me fui buscándolo de billar en billar hasta que me encontré con el viejo Camacho, que dijo haberlo visto pasar para el platanal.
Hasta allá fui a dar con él, en un tugurio de mala muerte, cayéndose de lo borracho que estaba. Entré y lo tomé por el cuello y así mismo lo saqué a la calle. Y ahí empezaron mis reclamos. Intercambiamos gritos y por poco golpes hasta que de un momento a otro él rompió en llanto. En sus ojos vi otra vez a ese amigo, al mismo muchacho noble que conocí. No había notado lo delgado que estaba, esas ojeras, lo desaliñado y hasta sucio que se veía. Se dejó caer. Cayó a un lado de la acera y entre lágrimas admitió no saber lo que le ocurría. Dijo que sí estaba con otra. Pero nada me preparó para lo que vino después, al enterarme de que esa mujer se trataba de la Dama Blanca. ¿Cuánto llevó corriendo?, le pregunté. Me dijo que empezaron desde que ella regresó del Chocó. Él había vuelto a casa del trabajo esa vez y mientras dormía Olga salió solo. No supo cómo hizo para dar con la dirección de Francisca, pero ya fue a dar al barrio obrero. Dijo que mientras todo ocurría dentro de él, algo quería gritar. Algo quería detener el acto, pero no podía. Habló también sobre cómo todo le sabía asqueroso, todo menos la comida que esa mujer le preparaba. Cuando se trata de ella no tengo voluntad. Con ella no existe tal cosa, no tengo sueño. Siento que la necesito, que me desespero y que tengo que buscarla. Y por otra parte, cuando estoy con Olga, lo único que siento es ira, es rabia y una necesidad inhumana de alejarme de ella. Sé que está mal y quiero detener todo esto, pero no puedo. Una parte de mí se niega a hacerlo. Y esto me está matando. Me está comiendo. Pensé que todo lo que decía eran excusas para zafarse de la situación, que frente a mí estaba un poco hombre que no era capaz de hacerse responsable de sus propios actos. Pero algo en su voz, en su forma de decirlo, sus lágrimas, en todo eso había sinceridad. Lo llevé hasta su casa y lo senté frente a Olga, quien lo miraba con decepción y tristeza. Les dije que debían hablar y los dejé a solas. Desde la tienda frente a la casa, podía ver por la ventana a Simón tumbándose de rodillas, a Olga llevarse las manos a su cara y sollozar, y luego tratar de separarse de él, quien se aferraba a su cintura. De aquellos gritos envasados al vacío, solo logré entender al leer los labios de Simón un perdóname. Toda la cuadra pareció quedarse en silencio. Mientras el sol se escondía detrás de la casa rosa frente a mí, un ave negra se posó sobre el tejado. Un ave que no dejaba de mirarme. Me di la espalda y me marché, con un dolor indescriptible en el pecho que ni yo mismo entendía. Aquella no era mi lucha, pero por alguna razón, o quizás solo por empatía, podía entender ese dolor. Podía sentirlo y me calaba en el alma lo que les estaba pasando a esos dos. Al día siguiente, Simón no llegó a trabajar a su hora habitual. Llegó bastante más tarde, acompañado por Olga, quien me saludó de lejos en lo que pasaban a las oficinas de administración. Y no pasó mucho antes de que escucháramos los gritos de Simón, totalmente encolerizado, por lo que corrimos a ver qué era lo que estaba pasando. En el pasillo se encontraban Olga y Francisca. Olga sujetaba con fuerza a Simón mientras él le gritaba a Francisca lo mucho que le generaba asco, que la odiaba, que no sabía cómo pudo meterse con alguien como ella y que se arrepentía de siquiera haberla conocido. Le dijo hasta de que se iba a morir y
creo que lo que más le dolió fue que le dijo que nunca le llegaría a los talones a Olga. Francisca no dijo nada, absolutamente nada. Solo observaba con frialdad a la pareja que se alejaba por el pasillo. Cuando salía al parqueadero, Olga le estaba reclamando que esas no eran forma de tratar a los demás, por muy equivocados que estuvieran. Se disculparon con todos, y ese mismo día, Simón presentó su renuncia. Y por si fuera poco, la dama blanca también dejó de venir a trabajar. Ella no renunció ni la despidieron, solo dejó todo tirado y nunca más volvió. Así transcurrieron los días, las semanas. Olga y Simón trataron de seguir con sus vidas, aunque la confianza se había deteriorado bastante por los actos de Simón. Pero Olga tenía sus motivos para darle una segunda oportunidad, a pesar de todo. Y es que, por cómo se dio todo, ella sospechaba de que había algo más. Estaba segura de que Simón no actuó por voluntad propia o por mala fe. Y eso es algo que confirmaría poco tiempo más tarde. Y de la peor manera posible. Era un jueves 21 de marzo de 1991. El día siguiente se jugaba el clásico Cali contra el América para el torneo de apertura, y nos reuniríamos en la casa de Simón para ver el partido. Y esa noche, la noche antes del juego, Olga se acostó junto a su marido como de costumbre. Despertó repentinamente en su sueño al sentir que caía en un pozo sin fin. Cuando tocó tierra firme, vio la selva que la rodeaba, y un gruñido gutural la recibió. El miedo la hizo correr mientras veía hacia atrás cómo algo la perseguía por los manglares oscuros. Cuando vio que en mitad de las aguas había una chocita de ramas y techo de palma donde intentó pedir ayuda. Pero la oscuridad se acercaba más y más a ella, hasta que por fin la alcanzó. Una mano enorme, garruda y de color rojo, la tomó entonces por el cuello y se lo partió. Ella despertó sobresaltada y llorando, lo que despertó también a Simón, quien rápidamente prendió la luz. «Olga, flaca, ¿qué te pasó?» Su voz temblaba. Ella sintió un ardor insoportable en el pecho y el cuello. Cuando se vio al espejo, notó que estaba herida, marcada. Y sobre las sábanas estaba el anillo aquel, partido en dos, y a pesar de que era oro, en él se podía ver claramente una mancha negra que apestaba. Tomó el anillo y lo guardó en el nochero mientras miraba a Simón preocupada, con miedo, pues entendió que todo lo que les estaba ocurriendo de un tiempo para acá no era nada bueno. Se quedaron despiertos rezando hasta que salió el sol. Ya había llegado el día del partido. Los aires estaban un poco más calmados entre los dos. Parecían haber limado sus asperezas. Y Camacho y yo llegamos desde temprano. Se supone que ese día sería alegre, que estaríamos compartiendo para subir los ánimos, para olvidarnos de todo eso, de todo lo malo. Todo parecía haber quedado en un mal sueño. La tarde iba bien, hasta que Olga se paró a la cocina por más bebidas cuando llegó el segundo tiempo. Cuando regresaba, escuchamos el ruido del cristal rompiéndose y una bandeja que chocaba con el piso. Las risas se detuvieron. Simón, Camacho y yo volteamos de inmediato hacia el pasillo. La mirada de Olga estaba perdida. Su semblante había cambiado al de una mujer claramente muy enferma, y sin siquiera darnos chance de preguntar qué ocurría,
De una sola arcada vomitó sobre su ropa y entre sus manos. En el piso ahora quedaba un charco enorme, una mezcla de sangre, de bilis, de pequeños trozos de carne negra podrida y gusanos. Y así, entre nuestros gritos y ante nuestros ojos, nuestra querida Olga colapsó. Entre Simón y yo cargamos a Olga. Camacho corrió hacia la esquina viendo si de casualidad había un taxi por ahí, pero al final fue uno de los vecinos quien escuchó el llamado de auxilio el que nos terminó llevando a urgencias en su carro. Aquellas horas en la sala de espera se sintieron como siglos. Simón no dejaba de llorar y de caminar de un lado a otro, hasta que el doctor salió a darnos novedades. Aunque nos esperábamos una mala noticia, el doctor nos dijo que ella estaba aparentemente bien. Incluso él mismo se notaba confundido cuando nos lo comunicó, pues era claro que el estado en el que ingresó la pobre era todo menos bueno. La dejarían unos días más para hacerle otros exámenes y descartar cualquier otra posibilidad, pero el resultado sería el mismo. En el tiempo que ella duró ahí, entre todos nos tornamos para cuidarla. Tuvimos prácticamente que obligar a Simón a que fuera a descansar por lo menos un poco. La noche del sábado, un día después del incidente, yo me ofrecí a quedarme la noche. Olga estaba dormida. Le habían dado un sedativo porque no paraba de quejarse del fuerte dolor en su estómago. Ahí notamos que la parte baja de su abdomen estaba algo inflamada, la piel enrojecida y se le marcaban las venas. Su piel se había puesto de un tono entre blanco y amarillento al igual que las uñas, y ni hablar del extraño olor que le salía por los poros que ni el personal de esa clínica pudo identificar. Y en un determinado punto de la noche salí un momento de la habitación. Ya sentía que el sueño me estaba venciendo, así que fui a buscar un café. Al regresar, vi que Olga estaba convulsionando. Las enfermeras estaban atendiéndola y al parecer se le había subido una fiebre de golpe y hasta las ropas de la cama y las barandillas estaban ardiendo. La descubrieron y vimos que las plantas de sus pies estaban enllagadas, llenas de ampollas como si hubiese pisado carbón. Ya nos quedaba claro que eso que estaba ocurriendo era todo menos un cuadro clínico. Y para la segunda noche que Olga pasó en el hospital, fue Camacho el que presenció algo extraño. Él se había quedado dormido. Lo venció el cansancio y ¿quién lo culpa? Ya no estaba en edad para trasnochar. Pero le llamó la atención el llanto leve que se escuchaba a su lado. Olga seguía dormida, pero le llamó la atención que sobre su pecho estaba aquel anillo hecho pedazos. Lo reconoció de inmediato. Sabía perfectamente a quién le pertenecía. Y al levantar la cabeza, vio a la mujer, a la anciana. Cuando Simón llegó, Camacho le explicó lo que había ocurrido, y Simón por su parte también le contó lo que había ocurrido el día que escaparon, sobre cómo se habían topado con la casa de esa mujer quien incondicionalmente los había ayudado. Ella es la abuela de Olga. Murió muchos años antes de que incluso ustedes nacieran, le dijo Camacho. Al abuelo de Olga lo desaparecieron. Y para el mayor de sus pesares, ella sabía qué iba a pasar, pues podía ver lo que otros no. Y aquello la sumió en una tristeza tan profunda que terminó por matarla. Se condenó a sí misma a estar aislada del resto de la comunidad, pues no quería volver a ver cómo las personas que ella amaba morirían. Pero cuando ustedes se la encontraron, creo que trató de advertirles. Ella ya sabía. Sabía que todo esto iba a pasar. Por eso la inscripción que está en el anillo es de un versículo de la Biblia. Números 23:23. Contra Jacob no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra Israel. Si es de esto que trata todo lo que le está ocurriendo a Olga, lo mejor es que encontremos ayuda lo antes posible, dijo el viejo Camacho antes de retirarse.
Entonces llegó el tercer día. Olga llevaba dormida todo ese tiempo, hasta que ese lunes despertó gritando. Decía que en sus sueños veía una mujer horrible que la perseguía por esos manglares, que se arrastraba como un animal ponzoñoso. Pero de un momento a otro, su rostro empezaba a morfar. Su boca se convertía en un hocico, y cuando ésta por fin la alcanzaba, empezaba a morderle el estómago. Todo el tiempo que ella estuvo inconsciente, esa pesadilla se repitió en un bucle. Visiblemente estaba muy alterada. En vista de que en los exámenes no salía nada malo, a los doctores no les quedó más opción que darle el alta. Lo único que pudieron hacer fue mandarle citas particulares para hacerle un seguimiento y revisiones, pero más no se podía hacer. Consultaron con otros médicos, pero el resultado fue el mismo. Nadie lograba dar con lo que tenía. Su vientre siguió creciendo. La casa ya no se sentía igual. Hasta daba miedo el tan siquiera pasar por ahí. Él se haría cargo de darle todos los cuidados necesarios, de siempre estar ahí en cada momento que tuviera la oportunidad, pero había días en los que Simón tenía que ir al trabajo. Y en esos días, Olga pasaba el tiempo sola. Una vez que a Simón le tocó salir, ella sintió que algo más la acompañaba. A cualquier rincón de la casa al que ella se dirigía, la seguían incontables sombras. Algunas salían de entre los muros y se cruzaban frente a ella asustándola. Otras simplemente se quedaban paradas a su lado como esperando una reacción. Estaban hasta en el techo, aferradas a él como a un lagarto. Asustada se encerró en su cuarto a orar. Prendió unas velas que tenía sobre el altar, prendió un cirio, pero tan pronto lo hizo, aquello empezó a desprender un aroma desagradable. Y aún después de que llegara Simón, las cosas no terminaron. Esa noche mientras dormían, ella volvería a ser atacada en sueños. La misma pesadilla de siempre, esa en la que algo la persigue por esos manglares. Pero esta vez, lo que la perseguía logró salir de su cabeza, de su subconsciente, y se colaría a su habitación. Pues cuando Simón logró despertarla, Olga empezó a gritar, señalando hacia la puerta que se habría abierto en algún punto. Vieron a una mujer flotar hacia la sala. La viva imagen de una bruja totalmente blanca, desde su ropa hasta su cabello y su piel. Todo era blanco, salvo por esos dientes negros, tan negros como el vacío en sus ojos. Olga le comentaría esto a una de las vecinas, una señora mayor que era bien conocida por su devoción y porque creía en eso de lo que muchos dudaban. Fue ella quien le recomendó poner cruces de romero en las ventanas y las puertas, de rociar todo con agua bendita, de regar sal por cada rincón. Pero las cruces se pudrirían. El agua dejaría una mancha negra y apestosa en donde caía, y la sal desaparecería como si nunca lo hubiesen puesto ahí en primer lugar. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir. Al calvario de Olga y Simón aún le quedaba un buen tramo por delante. Esa misma semana ella ingresaría al hospital después de que sufriera un desmayo mientras se bañaba. Cuando volvió en sí, notó que toda la ducha estaba manchada de sangre. Sus gritos hicieron que los vecinos tumbaran la puerta y acudieran a ayudarla. La llevaron a urgencias y le hablaron a Simón, quien se apresuró a estar con ella. La noticia fue de las más devastadoras que una pareja puede recibir. Habían perdido a un hijo. Lo peor es que ni siquiera sabían que estaban esperando uno y llevaba 2 semanas muerto en el útero. Apenas estaba cumpliendo el primer trimestre de embarazo. Simón tuvo que regresar a casa, pues en el afán de asistir a Olga nadie le había empacado ropa ni nada. Cuando abrió la puerta, ya no sintió su hogar como antes. Es como si atravesara el purgatorio,
Un lugar frío y oscuro, lleno de sombras errantes que se paseaban por todas partes, que lo rozaban. Algunas incluso lo atravesaban. En silencio empacó una muda de ropa en un maletín. Luego se sentó a oscuras en su cama a llorar amargamente. Al recomponerse un poco se paró, pero justo cuando iba a salir, un perro negro, enorme como sacado del infierno, estaba frente a la puerta bloqueándole el camino. Tenía algo entre sus fauces, algo pequeño y que Simón sabía perfectamente qué era. Corrió hacia el patio y desde ahí se saltó la tapia hacia la casa vecina y luego hacia la otra calle, donde agitado y al borde de un ataque de pánico tomaría un taxi. Ya todo se había salido de control. Y fue después de aquella noche que por medio de una conocida de mi madre contactarían a los hermanos Manrique, dos indígenas que tenían el don de la clarividencia, del discernimiento y que durante toda su vida habían ejercido su misión, como ellos decían, como mediums. No cobraban nada salvo un canasto con comida o cualquier ayuda que solían llevarle de vuelta a su gente. Tan pronto como entraron a la casa, uno de ellos volvió el estómago. El olor era tan penetrante, tan insoportable, y la sola vibra del lugar los enfermaba. Recorrieron toda la casa entre esos espíritus que ahora la habitaban. Supo de inmediato que eso era un trabajo de alta hechicería. Pero para saber mejor cuál era la raíz de todo, dieron inicio a una sesión. Entonces uno de los hermanos entró en trance y empezó a describirles todo lo que veía. Describió a la perfección a la dama blanca, pero no era solamente ella. A su lado estaba alguien más, esa que la ayudó a concretar el maleficio, una mujer de edad muy avanzada que fácilmente podría rozar los 100 años. Y la manera en la que la describieron es como si se tratase de una bruja sacada de un cuento. Pero lo más espeluznante, lo más maligno y aterrador estaba detrás de ellas. En la oscuridad de una pequeña choza se alzaba la figura de un demonio descarnado, bañado en sangre de pies a cabeza, y junto a él, varios más. Eran decenas de cuerpos pudriéndose. Ella pactó con ellos. Pactó con cada uno de ellos. Lo hizo para consagrarte. Lo siento, pero no hay nada más que hacer. Discúlpame, niña, pero de verdad tienes los días contados. Al decir esto, algo tomó al médium y lo lanzó. Comenzó a reírse a carcajadas y los muros casi retumbaban. Luego se apagaron las luces y ante el asombro de todos, vieron a un hombre con la piel al rojo vivo, desollado. Salió de la habitación del matrimonio hacia la parte de atrás y todas esas sombras de gente espectral lo siguieron. Frente a los ojos de todos, desaparecieron por completo. Olga estaba devastada. Simón no dejaba de lamentarse y culparse por todo lo que les estaba ocurriendo. Yo también estaba ahí. Estaba furioso y, por un momento, quería devolverle el daño. Quería tomar justicia por mano propia, pero fue Olga la que me detuvo. Me dijo que así no se hacen las cosas. Y que aunque yo hiciera algo, ya el destino estaba sellado. Ten en cuenta de dónde vengo. Recuerda que toda mi vida he estado rodeada de violencia y de odio sin sentido. Así que si hay alguien que te puede decir que el odio solo genera más odio, soy yo. Nada bueno sale del resentimiento y la venganza. Eso solo engendra más maldad. Solo te haría más daño a ti. Así que si en verdad quieres hacer algo por mí, ahora que mis días están contados,
Por favor, cuida de Simón cuando llegue mi hora. Es lo único que te pido, dijo ella. Durante los próximos días, el cuerpo de Olga se fue deteriorando más. Sus piernas dejaron de funcionar. Hasta la última hebra de su cabello se había teñido de blanco. Había perdido mucho peso, aunque su vientre seguía creciendo hasta parecer el de una mujer embarazada. Lo que tenía frente a mí no era esa gran mujer y amiga que había conocido. Ahí solo quedaba un cadáver que habitaba entre nosotros. Aunque me duela decirlo, creo que es la manera más exacta de describir cómo se veía. Un martes por la noche, Olga le pidió a Simón que la acompañara a la iglesia. Quería rezar por él. Si ya no había nada más que hacer por ella, por lo menos le pediría a Dios que cuidara de su amado. Y al salir de la iglesia, justo en el andén, se desplomó. Y otra vez tocó ingresarla al hospital. Cuando llegó casi no tenía signos vitales, ni los médicos explicaban cómo seguía viva. La pura voluntad hace milagros, dijo uno de los que la atendió. Olga no abrió los ojos hasta ese jueves en la mañana, y ahí ya estábamos todos. Simón, Camacho, algunas amigas y amigos más. Ella decía sentirse mejor, y hasta sentimos algo de esperanza al verla más animada, aún con aquel semblante enfermizo, y para sorpresa nuestra, nos dio una buena noticia en medio de todo. Dijo que quería casarse con Simón, que lo harían ahí mismo en el hospital si hacía falta. Y es que debido a todo lo que pasó desde que salieron del Cauca, nunca tuvieron esa oportunidad. Y ese era un sueño que ambos tenían. Y para ese mismo viernes, en aquella habitación, nos reunimos los más allegados. La pequeña familia que habían hecho en esa ciudad, incluyendo a las enfermeras y los médicos, por supuesto. Una de las vecinas con quien Olga había entablado una bella amistad le regaló su vestido, ese que ella misma había usado en alguna ocasión. La maquillaron, la peinaron, y aún en ese estado convaleciente no dejaba de sonreír. Se le veía genuinamente feliz. Y Simón estaba igual, aunque de sus ojos no dejaban de brotar lágrimas. Y me era difícil saber si aquellas lágrimas eran de alegría o tristeza, o ambas. Reímos, conversamos e hicimos todo en nuestras manos para que Olga estuviera feliz. Con la ayuda de la enfermera se puso de pie y bailó un poco con él. Ya en la noche nos despedimos. Ella apretó fuerte mi mano antes de partir y me agradeció. Me recordó la promesa que le hice. Yo le dije que para mí había sido un honor y un placer, y dándole un apretón en el hombro a Simón, salí de la habitación. Él se acostó a su lado. Puso sus labios en la frente de Olga mientras sostenía aquella delgada mano, y ella solo le sonreía. Aló. Voy para allá. La madrugada del 20 de abril del 91, a las 2:17 de la mañana, en el Hospital San Juan de Dios, fallece Olga Liliana Saavedra, amada esposa y amiga. La velarían esa misma tarde. No había alma presente en la sala de su casa que no llorara por ella, que no pidiera por su viaje a la gloria divina, que no sintiera el vacío que ahora sentía Simón, quien miraba con dolor el cuerpo sin vida de quien más amaba, pero ahora en un ataúd de pino. Llevaba aún el vestido de novia, pues su esposo así lo quiso.
que por lo menos se llevara de este mundo un recuerdo de sus últimos instantes de felicidad. El entierro fue el domingo. Yo cargué el ataúd junto a Simón. Y nunca es fácil. Nunca es fácil caminar por un panteón lleno de tumbas olvidadas, entre el sonido de rezos y llantos, menos llevando en tus hombros a una persona buena cuya hora se había adelantado por la intervención de algo más, por la maldad de alguien más. Al regresar a esa casa vacía, llena de recuerdos y sueños rotos, Simón terminó de romperse, atormentado por el recuerdo de Olga y los fantasmas que ahora eran su única compañía por las noches. Noches en las que no dormía, en las que se acababa una botella de ron tras otra. Poco a poco fue perdiendo su voluntad hasta quedar reducido a algo poco menos que un hombre. Un cascarón vacío, sin propósito en la vida, sin rumbo alguno. Era solo cuestión de tiempo para que sucediera lo inevitable. En 4 ocasiones, Simón intentó dejar este mundo. Nunca pudo, pero no porque no quisiera, o porque no tuviera las fuerzas para hacerlo. Era más bien que su maldición parecía no dejarlo morir. Pero si me preguntan a mí, yo creo que Simón sí murió. Mi buen amigo también murió en aquella habitación del hospital, el día que Olga cerró sus ojos para siempre. Intenté tenderle una mano en más de una ocasión, de mantener mi promesa hacia Olga, pero ¿cómo se ayuda a alguien que no quiere ser ayudado en primer lugar? Alguien que desea morir y no puede. Más de una vez me tocó irlo a sacar de esos tugurios de mala muerte en los que se metía. E incluso escuchaba a la gente decir, ahí va el maldito, cada vez que lo veían pasar. Pues a donde quiera que iba Simón parecía seguirle una gran tristeza, una nube negra de miseria. Y en ocasiones, en las madrugadas más solitarias cuando lo veían vagar por los callejones de la isla, algunos aseguraban ver una mujer que lo seguía en la distancia. Una vestida de blanco y con un velo que lloraba al intentar alcanzarlo, pero que nunca lo lograba. Desapareció por meses. Un día simplemente se perdió sin decirle nada a nadie, y muchos creímos que había vuelto al Cauca. Hasta el propio Camacho no sabía de su paradero. Sin embargo, un fin de semana, mientras regresaba de una fiesta cerca al Platanal, lo vi sentado frente a una de las casas a la orilla del río. Sucio, en los huesos, la imagen fidedigna de un muerto viviente, y me reconoció con ojos llorosos. Se acercó a mí y me abrazó, pero al hacerlo yo lo sentí vacío. Sentí que no era él. Es difícil de describir, pero así era. Nos sentamos sobre un peñón a conversar como hace rato no lo hacíamos, cuando una voz familiar se escuchó a nuestras espaldas. En la puerta de esa casa estaba la dama blanca. Me miraba con ira y con un tono autoritario en su voz rasposa y chillona le ordenó a Simón que se entrara. Había logrado lo que quería. Se había deshecho de Olga y ahora Simón era suyo. Era nada más un títere que bailaba a su voluntad, castigado por haberla rechazado en su momento. Yo no estaba dispuesto a dejar a mi amigo así a su suerte, así que lo tomé del brazo y desafiándola le dije que él vendría conmigo, que saldríamos a dar un paseo y que ya se lo traería de vuelta, aunque mi intención era dejarlo en alguna estación y darle lo suficiente para que pudiera empezar de nuevo en algún otro lugar. Me lo llevé a mi casa casi a rastras. Ahí se dio una ducha, le presté ropa y comió un poco. Luego partimos al cementerio. Compramos flores, las más bonitas que pudimos encontrar. Y de favor le pedí a unos mariachis que eran mis amigos que nos acompañaran. Y frente a esa humilde lápida, con una botella de aguardiente en la mano, Simón se dejó caer.
dejó salir todo ese dolor, toda su culpa, hasta la última lágrima. Aquella fue la última vez que lo vi, al menos en este plano. Como era mi plan inicial, le ofrecí dinero aquel día, el suficiente para que tomara un autobús a cualquier otro lugar que no fuera al lado de esa bruja, pero se negó. Dijo que no podía, que aunque quisiera, sería en vano y que yo lo sabía. Así que se despidió y hasta ahí. Lo fui a buscar varias veces al platanal, pero nunca nadie salía. La única que se asomaba a la ventana era esa bruja, y junto a ella veía al desollado, a su patrón y custodio. Pero bien dicen por ahí, todo lo que uno hace en vida se paga. Y si la deuda es grande, aún después de muerto vendrán a cobrártela. Hay un precio alto por condenar el alma de otro ser humano a ser arrastrada al infierno. Dicho precio es el propio alma de quien lo hace. Y algo en el pacto, algo no se cumplió. En algo faltó la dama blanca para tener ese final. Y que Dios me perdone, pero bien merecido se lo tenía. Ocurrió la última vez que me aparecí por el río. Camacho venía conmigo para ver si lográbamos sacar a Simón de ahí, y cuando nos íbamos acercando, vimos gente corriendo hacia la casa, otros corrían de ahí, muchos gritaban por ayuda y por una ambulancia y la policía. Asustados empezamos a correr también, y al llegar, nos topamos con la escena de una tragedia. La casa donde vivían Simón y la bruja había colapsado, y entre los escombros se veía un cuerpo empalado por tablas y tubos, la cara hundida, reducida a una masa de carne sin forma. Por lo pálido de la piel, supimos quién era. Camacho, desesperado, preguntó a varios de la multitud por el hombre que vivía ahí. Gritaba que era su sobrino, que dónde estaba su sobrino, a lo que una vecina le respondió: ¿Simón el loco? Él lleva semanas que no se aparece por aquí. ¿Pero alguno de ustedes sabe algo sobre la mujer, si tiene algún familiar o algo? Pero la respuesta era negativa. Francisca solo tenía sus demonios y ya habían venido a reclamarla. Lo que pasara de ahí en adelante con su cuerpo francamente no podía importarme menos. Entonces escuché la conversación de dos niños que observaban todo desde una distancia prudente. Uno de ellos mencionaba que la noche anterior a lo sucedido, algo parecía saltar sobre el techo de esa casa. Algo pesado. Pero nadie pareció creerle cuando dijo que al asomarse vio lo que parecía ser una señora vestida de blanco, con un velo que le cubría el rostro. Era ella quien estaba brincando y parecía sacudir la casa cada vez que tocaba el techo. Pero otro de los niños dijo que era cierto, que él también lo había escuchado, y no solo eso, sino que la dueña de esa casa muchas veces salía corriendo en mitad de la noche a tirarse al río porque algo la perseguía. Fue su padre el que se asomó una vez, solamente para encontrarse con un perro enorme de pelo negro que le ladraba desde la orilla, pero que aquel ladrido no era normal. Y junto al perro, un hombre alto de una piel muy roja se burlaba de la mujer. Camacho y yo nos dimos la vuelta y nos retiramos. Por lo menos nos quedaba el consuelo de que Simón podía estar bien, que había logrado escapar a algún lugar mejor. La casa donde antes vivía con Olga quedó deshabitada después de eso y nunca más se volvió a arrendar, mucho menos vender. Yo regresaba un día del billar. Me había pasado la noche bebiendo con los amigos y crucé frente a esa casa. En su ventana vi a mi amiga, ahora como un espectro vestido de novia que deambulaba en el interior. Y ella me devolvió la mirada, mas no sentí miedo, solo tristeza, la más profunda que puedan imaginarse. Ella se apartó y detrás suyo estaba Simón.
pero yo sabía que no era él. Aunque se veía normal, supe que lo que estaba frente a mis ojos era una proyección, una manifestación de su alma atrapada en el último lugar donde fue feliz. Entonces un gallinazo se posó en el tejado y yo seguí mi camino. Aún voy a llevarle flores y a veces veo a una anciana llorando sobre su tumba, como una madre cuando pierde un hijo, pero al acercarme, ésta simplemente se desaparece. A veces no puedo evitar pensar que todo estaba destinado a ocurrir, que quizá la suerte de muchos está echada desde el momento en que llegamos al mundo, que algunos hombres y mujeres están destinados a sufrir desde que nacen hasta su último día. Los finales felices cada vez son menos en este mundo donde perro come perro. Pero en mi mente queda el recuerdo de dos personas que se amaron hasta lo último, y quizá aquello es lo único que la maldad no pudo llevarse. Quizá lo único que puede sobreponerse a tanta oscuridad es precisamente el amor. Eso aprendí de Olga y Simón. Que brille para ellos la luz que esta vida les arrebató, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.